Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Como ya lo comenté alguna vez en el pasado, yo sí celebro la Navidad y como turrones y polvorones y pastelitos de yema y ceno como vikingo el 24 de diciembre y doy y recibo regalos y me digo cosas bonitas con la familia y los amigos y pongo árbol de Navidad y paseo para ver las luces y me resulta genial ver a los niños ilusionados sabiendo que a ellos les importa un pimiento, cuál es la superstición que hay detrás de estas fechas, porque lo que realmente les entusiasma son las golosinas y los regalos que todos se merecen. Vamos, que el no tener creencias religiosas no tiene por qué convertirlo a uno en un Grinch, porque lo importante son las fiestas, por la necesidad humana de celebrar, de estar en familia, de tener un poquito de esperanza una vez al año, que tampoco es un derroche de optimismo como para preocuparnos. Yo tampoco creo en fantasmas, brujas o vampiros, pero me divierte Halloween. Y no creo que los muertos vuelvan porque no fueron a ningún lado. Pero creo que el Día de Muertos es una bonita costumbre para recordar a los que vinieron antes que nosotros. Sí, es cierto que algunos ateos con el ceño fruncido me miran mal por decir Feliz Navidad y por animar en su momento a mis hijos y sobrinos a escribirle sus cartas a Santa Claus, a Nicolás, Papá Noel o a los Reyes Magos o a quien sea. Confunden lo superficial con lo profundo, creo yo. Porque esta celebración es muy anterior a la aparición del cristianismo y existe a pesar del cristianismo, incluso porque en alguna ocasión ya los ortodoxos también de ceño fruncido condenaron las festividades navideñas y los puritanos las prohibieron o simplemente dejaron de celebrarlas. Y lo profundo, lo importante es la dimensión social de las fiestas. Salvo algunas pocas personas fanáticamente religiosas, casi nadie tiene presente en estas fiestas la idea del nacimiento de Jesús, el Salvador y el Mesías, según la mitología cristiana. La celebración es otra. Es de cercanía con las personas a las que se estima y se quiere. Es de compartir, de reír, de cerrar un ciclo y empezar otro, porque el ser humano parece necesitar ese cierre y apertura de ciclos para no seguir que está como un hámster dando vueltas a la misma rueda interminablemente. Para eso usamos semanas, meses, años, décadas, siglos. ¿Acaso sería igual de soportable la vida si fuéramos contando simplemente los días uno tras otro sin subdividirlos en grupos discretos y manejables? Por ejemplo, si decimos que hoy es más o menos, no lo calculé con absoluta precisión, el día 1.012.880 desde la fundación de Roma y mañana será el 1.012.881 y así sucesivamente. ¿No es algo que nos suena más angustiante que decir que es el día de hoy y Roma se fundó, según la leyenda, el 21 de abril del 753 antes de la era común? Y además la Navidad no solo es un invento, que lo es, sino que es un invento reciente en la mayoría de sus expresiones, como vamos a ver. Quiero hacer un paréntesis de algo que ya hemos comentado aquí. Yo uso la denominación era común para referirme a las fechas del calendario gregoriano que se usan en todo el planeta, porque el consenso de los historiadores es que si hubo un Jesús histórico, cosa muy dudosa, debe haber nacido al menos 7 años antes del año 1, por lo tanto el 2022 de la era común sería el 2029 después de Cristo. Además, la convención de fechas gregorianas la asumen muchos países que no tienen creencias cristianas o que son laicos o aconfesionales, pero lo hacen para tener un referente común, precisamente una era común, aunque por su parte y en su casa sigan usando sus calendarios como el japonés, para el cual estamos en Reiwa 3, el hebreo que nos ubica más o menos en el 5782, el chino que podría ser 4717 o 4657, el budista para el cual estamos en el 2565 o el islámico que nos ubica en el 1443. En la era común para todos, estamos empezando el 2022. Las noticias que tenemos del nacimiento de un sujeto llamado Jesús son bastante escuetas y se encuentran en 2 de los evangelios. No hay ningún documento contemporáneo que revele o hable de la existencia de este personaje. Hay que aclarar primero que nada que los evangelios, según los estudiosos históricos serios y no fanáticamente religiosos, no son informes de primera mano ni fueron escritos por algunos de los apóstoles, como quiso fingir la iglesia cristiana allá por el siglo IV. Los evangelios fueron escritos por seguidores de la secta cristiana, pero que son personas desconocidas. Los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron inventados por la iglesia y por otros predicadores
decenas o cientos de años después. Los estudiosos tienden a creer que el primero de todos los evangelios que se escribió es el de Marcos, y los otros tres bebieron principalmente de esa fuente y de otras tradiciones orales, historias, leyendas, mitos y cuentos desarrollados a lo largo del siglo I de la Era Común. Pero en ese evangelio de Marcos, el primero de todos, escrito alrededor del 70 de la Era Común, es decir, unos 40 y tantos años después de la muerte de Cristo, ni siquiera se menciona el nacimiento de Jesús, sino que comienza cuando Jesús ya adulto va a que lo bautice Juan Bautista. En el evangelio de Juan, que no era apóstol, también se empieza por la vida de Juan el Bautista y la llegada de Jesús a ser bautizado por él. Es apenas en el evangelio de Mateo, que se calcula escrito entre el 80, 90 o 100 de la Era Común, cuando se habla del nacimiento de Jesús, hijo de María, que no había hecho vida en común con José, de allí el nacimiento virgen y todo esto. Nos cuenta el imaginario Mateo en el capítulo 2 de su evangelio. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Herodes los manda a Belén para informarse del nacimiento del Mesías. Como saben que fue en Belén no queda claro, pero después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Así que no hay datos ni de que los magos fueran tres ni de que fueran reyes, y en esta versión María y su hijo no están en un pesebre, sino en una casa. Resulta curioso, por decirlo menos. Por cierto, como paréntesis, ¿qué es la mirra? Pues es una goma resinosa aromática que se usaba para hacer perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para embalsamar cadáveres. Con cada uno de estos productos se han creado mitos de por qué llevaban ese regalo los magos que venían de Oriente. El caso es que la imagen del pesebre, acostumbrada y eternizada en Belénes o nacimientos en buena parte del mundo cristiano, solo la menciona el Evangelio de Lucas, que aparece a fines del siglo II de la Era Común. O eso se calcula, porque en realidad el primer texto completo que conocemos es del siglo IV, 300 y tantos años después de la presunta muerte de Cristo. Así que es bastante dudoso todo lo que cuenta, pero es bonito. Lucas nos cuenta en el capítulo 2, refiriéndose a José y María, mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Lucas continúa diciéndonos que en esa región acampaban unos pastores que vigilaban sus rebaños durante la noche, y ante ellos se presentó un ángel que les dijo que había nacido el Mesías y que había que ir a adorarlo. Sigue sin ser claro por qué los Mesías necesitan adoración, pero no nos vamos a meter en eso en esta ocasión. Continúa Lucas. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Existen varios evangelios, además de estos 4, que fueron seleccionados, por cierto, por la Iglesia de entre todos los que había de una manera bastante caprichosa. Aunque el mito es que la decisión la tomó el Concilio de Nicea en el año 325, no hay documentos al respecto, y es más probable que quien haya tomado la decisión haya sido el propio emperador Constantino, el primer emperador romano cristiano, cuando comisionó la copia a mano de 50 Biblias en el año 331. Pero están los otros evangelios, los rechazados, los apócrifos. Para este video consultamos a 11 de ellos. Varios empiezan con Juan, otros con Jesús y haciendo milagros. El de Valentino incluso empieza después de la resurrección de Jesús, y otros copian prácticamente lo que dijo Lucas. Así que las bases para la celebración de la Navidad, como se acostumbra hoy, cualquiera que fuera el día del nacimiento de un presunto Jesús histórico, que seguramente no era un Jesús que hiciera milagros, son enormemente endebles. Y mucho más lo es decir que la fecha exacta fue el 25 de diciembre. Con la escasa información que aportan los evangelios de Mateo y Lucas, no hay datos suficientes para proponer una fecha del nacimiento del presunto Jesús histórico. ¿Qué se hace cuando no se tienen datos? Bueno,
La religión y la filosofía lo que hacen es inventárselos alegremente con base en especulaciones que presentan como si tuvieran alguna base. Así, por ejemplo, algunos astrónomos religiosos dijeron que la estrella de Belén debió ser la conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió en el año 7 antes de la era común, según los cálculos de Kepler, y por lo tanto Jesús nació el 22 de junio. Otros cálculos dieron la conjunción en 29 de mayo, y todo esto sin saber si realmente la estrella siquiera existió y si era efectivamente la conjunción entre esos dos planetas. Otros decidieron que la estrella era la ocultación de Júpiter por la Luna, que no sé cómo se puede confundir con una estrella, pero que se produjo el 17 de abril del año 6 antes de la era común, o sea, que Cristo había nacido el 17 de abril. Pero al igual otros creen que haya sido una nova, un supernova, un cometa o, para el caso, un unicornio con un faro buscador de patrulla marítima, que es igualmente probable y para el cual hay exactamente los mismos datos. Lo que menos se les ocurre es que la estrella hubiera sido una leyenda posterior para darle lustre al nacimiento de su Mesías y Salvador. Otros que no eran astrónomos, sino teólogos, dijeron que dado que los cálculos bíblicos señalaban que Dios había creado a Adán el 25 de marzo en el equinoccio de primavera, y no me pregunte usted cómo se llegó a esa asombrosa idea, era razonable, a saber por qué, que Cristo hubiera sido concebido en esa misma fecha. Claro, lógico. Por lo que sumándole 9 meses, el nacimiento había sido el 25 de diciembre. Sin embargo, los cristianos coptos en Egipto y Asia Menor estuvieron en desacuerdo y decidieron que el nacimiento había sido el 6 de enero. La discrepancia sigue hasta hoy, cuando la Iglesia Ortodoxa celebra el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Pero nadie celebró el nacimiento de Cristo sino hasta mediados del siglo IV en Roma, aunque para entonces el mito y las leyendas ya se habían desarrollado muchísimo. Como fuera, y aprovechando su puesto como emperador de Bizancio, en el año 529 Justiniano estableció que el 25 de diciembre era la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús en todo el Imperio Romano, porque lo decía él. Y punto. Pero en realidad hay un motivo mucho más plausible para seleccionar el 25 de diciembre, o una fecha muy cercana a esta, para celebrar el nacimiento de Jesús o de cualquier héroe cultural que usted quiera. Es el solsticio de invierno. Las culturas humanas observadoras de los cielos como indicadores de las estaciones dieron tradicionalmente importancia a los 4 grandes indicadores solares de las estaciones: los equinoccios de primavera y de otoño, cuando el día y la noche tienen la misma duración, y los solsticios de invierno y verano, cuando el día o la noche son los más largos o los más cortos del año, dependiendo del hemisferio donde se encuentre usted. Así, el equinoccio de primavera es la fiesta de Ostara, la diosa sajona de la primavera, pero también de las festividades hilarias romanas en honor de las Cibeles. Era el inicio del año babilonio y persa, con la fiesta persa de Navruz, la celebración de Sham Enesim entre los egipcios, y es por igual la Pascua judía que la Semana Santa cristiana. Por su parte, el solsticio de verano, el día más largo en el hemisferio norte y el más corto en el sur, es la fiesta de Lita en las tradiciones nórdicas y anglosajonas, la noche de San Juan entre los cristianos, el festival de la cosecha de los macabeos, el Lugnasad o Lunasa o Juegos de Lug entre los gaélicos, Nokkupawi en Polonia, el festival de los barcos de dragones en Asia Oriental, Janipaev en Estonia o Juhannus en Finlandia. El equinoccio de otoño es la fiesta de Mabón entre los galeses, el Año Nuevo o Rosh Hashanah judío y la fiesta de Todos los Santos, Halloween, y su antecesor, el Samaín celta. Es para muchas culturas una festividad de la cosecha donde se celebra la abundancia que permitirá superar al invierno sin que muera la comunidad. Así, por ejemplo, se celebra el Chuseok coreano o el Doshinki de las culturas eslavas. Finalmente, en el solsticio de invierno, el día más corto en el hemisferio norte y el más largo en el sur, se celebraba el Yule entre los pueblos germánicos, el Inti Raymi entre los incas y el Día del Sol Invicto entre los romanos. Ese sol que parecía ir en retirada en los tiempos anteriores y que comenzaba ahora a ocupar más tiempo del día triunfante, anunciando tiempos más cálidos y más agradables para todos. La relevancia del solsticio de invierno se nota en monumentos como Newgrange, Maeshove y sobre todo Stonehenge, todos ellos alineados de modo que el sol entrara por sus puertas en el solsticio. ¿Servían como calendarios o servían para ceremonias? No lo sabemos. Pero en la época del solsticio en Escandinavia, por ejemplo, se sacrificaba parte del ganado para no tener que alimentarlo, y era la única época del año en que todos tenían carne fresca.
Al mismo tiempo, el vino y la cerveza preparados en las cosechas de otoño ya estaban fermentados y listos para consumirse. Inteligentemente la gente los consumía. Las fiestas que esta situación podía generar deben haber sido absolutamente míticas. Por estos días los romanos también celebraban la Saturnalia, la fiesta de Saturno, dios de la agricultura, empezando la semana antes del solsticio y continuando durante todo un mes. La Saturnalia era la fiesta de los sentidos, de la comida, de la bebida y del desenfado que ponía de cabeza el orden social romano. Se ofrecía a los esclavos un banquete como el que solían darse sus amos, se permitían las apuestas, se cerraban comercios y se festejaba a romper. Y se daban regalos, muchos regalos, como si fuera Navidad. Y esto se hace más evidente si atendemos a las crónicas sobre cómo se celebraba la Navidad en la Edad Media. Ciertamente la Navidad en el medievo no se celebraba cantando villancicos, poniendo arbolitos y haciendo regalos a los niños. No, se celebraba como la antigua Saturnalia, lo cual es razonable. Era más sencillo conseguir que la gente se cambiara de religión si las fiestas de la nueva se parecían a las de la antigua, o al menos no se eliminaban las más jubilosas como era esta. Los creyentes efectivamente asistían a misa el día de Navidad, pero esto venía como parte de 12 días de fiesta, los 12 días de Navidad que todavía se celebran en países anglosajones, que eran días a tope con bebida y comida a raudales. Así como en la Saturnalia se invertía el orden social, en la Navidad se solía coronar a un señor del desgobierno, generalmente un mendigo o estudiante, que daba a todos la orden de pasárselo pipa y sus súbditos obedecían presurosos y muy amables. Los pobres iban a casa de los ricos a pedir comida y bebida a cambio de no hacerles trastadas, lo cual recuerda mucho a la costumbre de Halloween del trick or treat, que no es truco o trato, por cierto, pues en realidad debe traducirse como travesura o golosina. También puede traducirse como la educación de los niños para el chantaje. Vamos, en Navidad las clases altas pagaban su deuda social compartiendo con los menos afortunados, aunque no tanto por caridad cristiana como para mantenerle vivienda a salvo de estropicios. Actualmente todavía hay lugares, por ejemplo en México, donde sigue cantándose en Navidad la rama, en la cual un grupo de personas canta fuera de las casas a cambio de que les den a los cantantes comida, bebida o incluso dinero. Esta rama de árbol, como el leño de yule de los nórdicos que se quemaba en el solsticio, o la idea del árbol del paraíso de los cristianos en las celebraciones teatrales, tienen relación, por supuesto, con el árbol de Navidad, que algunos quieren relacionar también con tradiciones celtas o nórdicas, más bien imaginarias. Ciertamente, el abeto tiene un simbolismo especial por ser el tipo de árbol que no pierde las hojas en el otoño, manteniéndose siempre verde, sobreviviendo al invierno, con lo cual es un poderoso símbolo del Renacimiento. Pero el primer registro escrito de un árbol de Navidad decorado data apenas de 1510 y procede no del norte, sino de Riga, en Letonia, y se cuenta que lo decoraron con rosas los miembros del gremio de comerciantes para luego prenderle fuego. 20 años después ya hay reportes de que en Alsacia, Francia, se vendían árboles para ponerlos en casa por Navidad, pero sin decoraciones, que aparecen en el siglo XVII cuando los alemanes empiezan colgándoles manzanas a los árboles, manzanas que son predecesoras de las esferas o bolas navideñas comunes hoy en día. Probablemente esto también sería una representación del árbol del paraíso, el árbol del que comieron Adán y Eva, cuyo día por entonces también se celebraba, sorpresa, el 24 de diciembre. Los regalos de Navidad podrían ser claramente una continuación de los regalos que se intercambiaban en la Saturnalia y que se conservaron como costumbre después de que Constantino se convirtió a la cristiandad en el año 312. Los magos de Oriente con su incienso, oro y mirra eran la forma ideal de enlazar los regalos de la Saturnalia con la nueva religión oficial. Los herederos de Constantino desde Juliano en adelante fueron emprendiendo una persecución cada vez más intensa contra el paganismo y contra los paganos, de modo que cambiar de religión no era solo cosa de convicción o de que los evangelios fueran muy bonitos o que el mensaje de Cristo te tocara el corazón, sino era una forma de conservar el pellejo sin magulladuras y cortes incómodos. Los sabios de Oriente fueron convertidos en reyes por la tradición porque esto les daba más categoría y estilo, y se convirtieron en 3 porque es un número muy manejable y tiene cierto rollito místico.
A esta tradición pagana se unió la vida de Nicolás de Mira, un supuesto santo del siglo IV que daba regalos a chicas sin dote para que pudieran casarse. Este San Nicolás no es otro que Santa Claus, por contracción en el inglés, Saint Nicholas, Santa Claus, o Papá Noel, que tiene su competencia local en varios personajes. En España, por ejemplo, el olencero del País Vasco o el angulero asturiano, tan fantasiosos como el San Nicolás original. Y es que en España, como parte del Imperio Romano, la Navidad se celebra también desde el siglo VI, aprovechando tradiciones precristianas relacionadas, sorpréndase usted, con la celebración del solsticio de invierno. Múltiples mitos significan múltiples regalos y por supuesto esto les gusta a los niños, aunque los Grinches tienen siempre a mano un discurso contra el consumismo que curiosamente solo sacan cuando la gente se lo está pasando bien. Son parecidos a los cenizos y ascéticos de la iglesia, al estilo de Jorge de Burgos, el enemigo de la risa de la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco. Pero mira, si te traen regalos el olencero, Papá Noel, los tres Reyes Magos, tus papás y tus abuelos, seguramente te lo pasarás bien. En vez de preocuparse por el consumismo, quizás los cenizos deberían preocuparse por los niños que no tienen regalos y que merecen más. Porque es mucho más productivo darles a los que no tienen que odiar a los que tienen. Finalmente, todo en la Navidad es imaginario, desde la existencia de un Jesús histórico que fuera realmente capaz de hacer milagros, de lo que ya hemos hablado en un vídeo que molestó a mucha gente, hasta la fecha misma, el año y las tradiciones a su alrededor son invenciones. Y como tales debemos tratarlas, supersticiones, mitos y leyendas. Y si lo son, ¿es válido celebrar la Navidad si no creemos en nada de lo que le da origen? A ver, yo celebro el 4 de mayo como día de Star Wars y estoy plenamente consciente de que Star Wars es una fantasía espacial. También celebro el Día de la Toalla el 25 de mayo, que es cuando los fans de la guía del autoestopista galáctico, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, recordamos esta magnífica serie de novelas de Douglas Adams. Algunos también celebran el 8 de junio como el día en que se concibió a Roy Batty, el replicante de Blade Runner, o el 27 de febrero, que es el día de Pokémon. El 12 de abril es el día del primer contacto humano con extraterrestres, según la saga de Star Trek, cuyos fans también celebran el día de la firma del convenio de la Federación Galáctica el 12 de agosto. El 2 de mayo es el Día Internacional de Harry Potter, mientras que el 22 de septiembre se celebra el nacimiento de Frodo y Bilbo Baggins, personajes del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. El 23 de noviembre es el día de la TARDIS, la maravillosa máquina de la serie del Doctor Who, y algunos incluso celebran el día del número pi el 14 de marzo, porque la costumbre en inglés es poner el mes antes del día y entonces la fecha es 3.14, que son los primeros números de pi. Si celebramos todo eso conscientes claramente de que son inventos, fantasías y productos de la imaginación y a veces con un significado más ligado a sus orígenes que la propia Navidad, no veo por qué no celebrar esta desde un punto de vista absolutamente no creyente y hasta militantemente ateo. Porque, además, estoy convencido de que si mañana se lograra volver a la religión cristiana algo totalmente irrelevante y minoritario, cuando se pudiera tener esa sociedad sin creencias supersticiosas, algo inventaremos para celebrar el solsticio de invierno y cerrar ciclos y darnos regalos, comer, beber y departir con la gente a la que queremos por cómo somos los seres humanos, que existimos y nos gusta pasarlo bien y estar en buena compañía de cuando en cuando, aunque los dioses simplemente no existan. ¿No cree usted?